La salida del iOS 18 ha revolucionado totalmente Apple, pues es que ahora con inteligencia artificial se puede hacer prácticamente de todo. En este video te voy a enseñar las mejores funciones y características de este nuevo iOS 18. Empecemos. Una de las funciones nuevas que tiene iOS 18 es que ahora puedes personalizar toda la pantalla y literalmente te deja personalizarla casi al 100. Por ejemplo, ahora si dejamos presionado sobre un icono para poder editarlo y cambiarlo de lugar, podemos arrastrarlo y se quedará en el lugar en donde lo dejemos, es decir, no va a volver a ordenarse con los anteriores. Y podemos hacer esto con los iconos que queramos. Por ejemplo, podemos dejar una línea libre. Es algo que anteriormente no se podía hacer. Aquí mismo, editando la pantalla, podemos darle en el botón de editar, damos en personalizar y nos saldrá este menú nuevo, en el cual vamos a poder seleccionar el modo claro, modo oscuro, automático o teñido. Y si te das cuenta, si lo pongo en modo oscuro, todos los iconos cambian ahora a un color diferente, es decir, se modifican. También lo podemos poner modo teñido y podemos modificarlo al color que queramos, la intensidad del color que queramos, incluso lo podemos dejar totalmente blanco. Es algo que nos permite personalizar al 100 nuestro iPhone. Lo voy a dejar en modo automático y aquí arriba ahora tenemos también una opción que dice grande, y si te das cuenta los iconos se vuelven grandes y te quita el nombre. Esto lo hace ver mucho más minimalista y más sencillo. Hay muchas personas que prefieren que su pantalla se vea de esta manera para evitarse tanta información. Otra de las cosas que se puede hacer es modificar la pantalla de inicio. ¿Te acuerdas de estos pequeños iconos que tenemos en la parte de abajo que antes no se podían cambiar? Bueno, ahora sí se puede. Lo que tenemos que hacer es primero desbloquear el teléfono con nuestro Face ID y una vez desbloqueado dejamos presionado sobre la pantalla, le damos en personalizar, pantalla bloqueada, y nos saldrá que podemos eliminar o modificar los iconos del inicio. Por ejemplo, si no quiero la cámara, la quito y puedo agregar cualquier otro icono, o incluso puedo dejarlo sin nada, por ejemplo, de esta manera. El centro de control ha cambiado completamente. Si ahora lo abrimos, si te das cuenta, se despliega el menú de forma diferente. Y ahora también se puede personalizar, así como lo hicimos con la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada. Dejamos presionado en cualquier lugar y se va a abrir la modificación de cualquier icono. Lo podemos quitar, lo podemos agrandar o podemos agregar algún otro. Por ejemplo, el icono de la batería lo podemos hacer de forma grande para que nos abarque una forma mucho más amplia en nuestro centro de control y lo podamos ver más fácil, o podemos hacerlo mediano o regresar a su forma original. Esto se puede hacer con la mayoría de iconos. Nosotros podemos modificarlo, se va a acomodar automáticamente y también lo podemos modificar del lugar a donde queramos. En el botón de abajo en agregar controles y tenemos diferentes iconos y diferentes funciones que podemos agregar. Dato curioso es que también ahora tenemos más pantallas en el centro de control, por ejemplo, para controlar la música, nuestra casa, alguna función del teléfono o agregar una nueva pantalla completa. Esta la podemos también cambiar de lugar para que esté muy cerca de nuestro centro principal. Ahora también podemos ocultar y solicitar que cuando abramos una aplicación nos pida una contraseña a nuestro Face ID. Por ejemplo, tengo esta aplicación, si dejo presionado, tenemos esta nueva función, solicitar Face ID. Y al presionar nos va a preguntar si solo queremos solicitar el Face ID o si también tenemos que ocultar la aplicación. Voy a darle en ocultar, nos va a pedir nuestro Face ID o nuestro código y una vez que lo hagamos nos va a dar la descripción de lo que se va a hacer y va a pasar. Vamos a darle en ocultar app. Ya no tenemos la aplicación, no nos va a aparecer en ninguna parte de nuestro inicio en nuestro teléfono. Para buscarla tenemos que ir al final, en donde tenemos todas las aplicaciones, y al fondo tenemos una que dice ocultas. Lo abrimos, nos va a pedir nuevamente nuestro código y una vez seleccionado el código ya podemos acceder a esa aplicación. Esto va a evitar que la tengamos a la vista en caso de que no queramos que se vea en nuestro teléfono. Una de las funciones favoritas del iOS 18 es que ahora podemos quitar distracciones de la aplicación de Safari. Entramos y tenemos alguna página que hay muchos anuncios. Para quitarlos, aquí en la parte de abajo donde sale el link, hay un pequeño icono donde damos ocultar distracciones y seleccionamos lo que queramos quitar. Por ejemplo, estos anuncios, damos ocultar y como arte de magia desaparecen. Podemos quitar
todos los que queramos. Una vez que esté listo, damos a este botón y no van a aparecer. De hecho, va a recordar esta función cada vez que volvamos a esta página. También tenemos el modo lectura. Por ejemplo, si no queremos quitar cada distracción de la página y solo queremos centrarnos en leer algún artículo, por ejemplo, voy a entrar a este artículo y queremos el modo lectura, aquí vamos a dar en la parte de abajo y vamos a poner en modo lector. Una vez que entramos, si te das cuenta, nos quita las distracciones, nos cambia un poquito el diseño de la página y lo hace mucho más fácil a la vista para poder leerlo. Esta función la verdad es que está bastante interesante y te recomiendo que la pruebes. La aplicación de notas ahora nos permite cambiar casi todo. Por ejemplo, vamos a entrar a notas y ya tengo aquí escrito algo. Con el simple hecho de seleccionar el texto que queramos, damos en esta opción para editar y antes teníamos algunas opciones clásicas para poder editar, pero ahora tenemos otras nuevas. Por ejemplo, el color. Podemos cambiar ahora el color del texto a estos que nos da predeterminados, que antes era imposible. Es algo tan sencillo, pero que ahora ya podemos hacer. Algo nuevo que también tenemos con notas es que podemos grabar audio. Vamos a esta opción, damos grabar en audio. Y con el simple hecho de estar grabando lo que queramos, después damos pausa, listo, se va a quedar en nuestras notas. Esto es bastante útil si estamos haciendo o recopilando información. Dato curioso es que esta nota se va a transcribir en un futuro con iOS 18.1, solo que en este caso no está disponible aún en español. La aplicación de calendario fue rediseñada. Cuando antes era muy poco servible, ahora tenemos un formato diferente. Tenemos colores, cosa que antes era imposible. Bueno, pues ahora nos separa cada evento por colores, podemos hacer zoom y nos da un poco más detallado lo que queramos ver. Y un dato interesante es que ahora podemos agregar un recordatorio en la aplicación de calendario. Nos los va a poner como si fuera un evento, pero va a salir que es un recordatorio, cosa que se va a quitar una vez que lo cumplamos. La aplicación de fotos fue rediseñada y es que ahora tiene un nuevo diseño, el cual podemos filtrar nuestras fotos de la manera que queramos. Pero antes de eso te quiero mostrar un sneak peek del iOS 18.1 que vendrá en pocos días para que tú puedas editar una foto y parezca totalmente original y real desde la misma aplicación de fotos en el iPhone. Esta foto no es totalmente real. Esta foto es la real. Te das cuenta, al fondo hay muchísimas personas, las cuales con el nuevo iOS, en la aplicación de editar, tenemos una nueva pestaña donde dice Clean Up. Nos va a dar qué es lo que queremos eliminar en la parte de atrás con inteligencia artificial. En este caso, son personas. Con el simple hecho de darle un clic con nuestro dedo, desaparece como arte de magia. Y esto lo podemos hacer con todas las personas. Y una vez que terminemos, que ya lo había hecho anteriormente, de esta foto pasamos a tener esto totalmente limpio y prácticamente no hay rastro de personas, literal no se ve nada. Y dentro de la aplicación de fotos les decía que ahora podemos filtrar nuestras fotos de forma diferente. Por ejemplo, puedo poner manzana y me va a salir en forma automática dentro de todas las miles de fotos que tengas, fotos de manzanas. En este caso, esta pequeña manzana de la esquina la detectó. La verdad es que es muy preciso e inteligente este nuevo buscador. Este buscador funciona con imágenes o con texto. Si dentro de alguna imagen hay algo que diga manzana, bueno, en este caso, por ejemplo, me detectó que acá, en esta imagen, hay un pequeño texto que dice manzana. Es increíble lo que puede hacer. Algo nuevo que tenemos ahora es con la aplicación de mensajes podemos editarla de una forma diferente. Aquí ya hay un ejemplo hecho, pero te voy a mostrar cómo se hace. Por ejemplo, voy a poner feliz cumpleaños. Y esto lo podemos editar de la forma que queramos. Lo seleccionamos, le damos efectos de texto y tenemos toda esta nueva gama de efectos. Por ejemplo, vamos a ponerle esta explosión, lo mandamos y la persona que lo recibe le va a salir de esta manera. Que aparte, como le puse feliz cumpleaños, salieron esos globos porque la inteligencia artificial de Apple sabe que esa palabra es de felicitación. También dentro de la aplicación de mensajes tenemos una nueva función para enviar después un texto. Por ejemplo, vamos a darle en enviar más tarde, le ponemos que lo envíe hoy a las 7 de la tarde y le vamos a poner cualquier cosa, hola. Y este mensaje a las 7 en punto
va a mandarlo. Es algo que con muy pocas aplicaciones se puede hacer y que la verdad estar integrado al iOS 18 funciona muy bien. La aplicación de configuración ha cambiado totalmente. Ahora si entramos a configuración tenemos un poco diferente el diseño, pero en la parte de hasta abajo ya no están acomodadas todas las aplicaciones que antes teníamos, sino que ahora entramos y están acomodadas de forma diferente y podemos buscarla también con el buscador, que es algo que facilita bastante para encontrar dentro de las miles que tengas en tu teléfono. Hay una nueva aplicación por defecto instalada en tu iPhone cuando actualices y es la de contraseñas. Esta nueva aplicación te va a pedir obviamente para entrar tu contraseña o tu Face ID y una vez que tú lo pongas, esto te va a dar todas las contraseñas guardadas en tu iPhone, las cuales vas a poder compartir con un miembro de la familia o también vas a poder compartir el Wi-Fi. Muchas veces te dicen, oye, pásame la contraseña de tu Wi-Fi o pásame la contraseña de tu amigo en la casa en donde no sabes dónde está el módem. Bueno, pues entras a esta aplicación, le das en Wi-Fi, le pones la contraseña que quieras compartir y le das mostrar código QR. Lo escanea y entra automáticamente al Wi-Fi. Tenemos ahora una nueva función increíble en la app de llamadas y es que podemos grabar todas las llamadas. Vamos a llamar a cualquier número y una vez que contesten en esta opción con este icono, va a decirte que en 3 segundos se va a empezar a grabar. Una vez que haya terminado este conteo, va a grabar toda la llamada de tu parte y de la parte a la que le estés llamando. Todo esto va a quedar registrado e incluso va a transcribirse. Entonces, una vez que hayamos terminado, vamos a poder darle detener a nuestra grabación y una vez detenida podemos colgar la llamada y nos dice que podemos consultarla. La abrimos y tenemos una nota con toda la llamada guardada y grabada. Esto también va a funcionar para el siguiente año con transcripción, lo cual va a ser muy útil si queremos buscar algo específico. Pero en este caso podemos escuchar cualquier parte de la llamada. El botón de acción va a estar incorporado con los iPhone 15, 15 Pro, 16 en todas sus versiones y ahora tiene con iOS 18 una función para poder editarlo de mayor utilidad. Por ejemplo, vamos a configuración, vamos a botón de acción y acá, si te das cuenta, lo tengo en que no haga nada, pero ahora podemos configurarlo con accesibilidad. Elegir una función y nos da muchas opciones. Podemos darle en un sonido de fondo cuando lo presionemos o también podemos poner controles, por ejemplo, la calculadora, modo oscuro, escanear un código QR para algún menú en un restaurante o con las funciones que ya teníamos anteriormente. ¿Recuerdas que a veces quieres cuidar mucho tu batería? Bueno, pues ahora se puede hacer desde configuración, vamos a batería y en batería damos en recargando y podemos modificar el límite de la carga de nuestro iPhone. Por ejemplo, si queremos que no se dañe tanto, la podemos reducir hasta el 80%. O si queremos salir de viaje o hacer algo específico donde necesitemos toda la batería, configuramos al 100% para siempre o solo hasta mañana. Esto está bastante interesante y creo que muchas personas le van a dar un muy buen uso. La aplicación de calculadora es bastante útil, pero ahora tenemos nuevas funciones y es que si abrimos calculadora vas a notar primero que es una nueva carátula, aunque es muy sutil, pero te vas a dar cuenta cuando escribamos alguna operación que ahora se ve toda en la parte de arriba, damos igual, también vamos a seguir viendo qué es lo que escribimos, pero lo interesante es que si borramos y escribimos cualquier otra cosa, damos en esta opción y vamos a tener el historial de todo lo que hayamos sumado, restado o cualquier operación. Es bastante útil porque aquellas veces que vas al restaurante, haces tu cuenta, cierras la aplicación y no te acuerdas cuál era la cuenta, bueno, pues ya tienes el historial. Otra de las funciones nuevas es que aquí abajo tenemos ahora una calculadora científica y notas matemáticas, las cuales van a ayudarte bastante en caso de que las requieras, como por ejemplo en notas matemáticas vas a poder escribir literalmente y vas a poner por ejemplo con este lápiz 3 más 3, das un igual y te va a dar el resultado automáticamente. Esa es una de las nuevas funciones que se puede hacer con notas matemáticas. Pero lo interesante es que también ahora podemos en la calculadora convertir cualquier divisa a otra divisa, cosa que antes teníamos que entrar a Google y hacer la conversión o medio te acordabas que el dólar está a 20 pesos y hacerlo manualmente. Bueno, esto se actualiza automáticamente con internet. Tenemos una nueva linterna y sí, no estoy hablando de literal la linterna que está en la parte de atrás, pero hay una nueva función que ahora si activamos la linterna
si te das cuenta, es modificable. Puedes hacer que la linterna sea más amplia, que sea más corta, más delgada, más ancha. Y esto funciona muy bien. Te apuesto que cuando lo pruebes no vas a creer cómo la linterna cambia totalmente. Y estas son las mejores funciones del iOS 18. Si te ha gustado el video, no olvides darle manita arriba y suscríbete, me ayuda bastante. Nos vemos hasta la próxima. Chao.